espacio producido por la Dirección de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En nuestro diálogo de hoy recibimos al doctor en Ciencias de la Educación, Leonardo Carvajal. Bienvenido. Gracias. De él también sabemos que en 1974 obtuvo esta licenciatura en Educación aquí en la Universidad Católica Andrés Bello. Y además que pasó 20 años como docente en la Universidad Central de Venezuela. Ingresa a nuestra universidad, a la UCAP, en 1999 a dar clases aquí y que hoy, entre otras actividades, usted se desempeña como director del programa de doctorado en educación de la UCAP. Justamente, abordando pues su currículum en lo personal, quisiéramos saber cómo se identifica usted frente a la educación, que ha sido pues la vocación de prácticamente toda una vida. Sí, bueno, yo empecé el año 70, hace 42 años a dar clases. Yo vivía en Catia, estudiaba aquí, pero estudiaba en la noche y en el día daba clases en el Instituto Técnico Jesús Obrero y también daba clases en un colegio de monjas que está en la zona F del 23 de enero. Colegio que hoy en día me preocupa porque con los cambios que está tratando de hacer el ministerio, que permite que, o permitiría que entraran los colectivos externos a la escuela en cada una de ellas, tengo la certeza que en las cercanías de esa zona F opera ni más ni menos que un colectivo llamado La Piedrita, por decir algo. Entonces, bueno, me inicié allí y tengo 42 años y yo amo la docencia. Amo tratar de enseñar. Y eso uno lo ejerce no solamente en el aula, sino también en los últimos 12, 15 años. He tenido algunas exposiciones en los medios y entonces, bueno, he aprendido algunas cosas de ustedes. Porque Bueno, lo que uno puede decir en hora y media, entonces uno tiene que concentrarlo en 8 o 10 minutos, que además están partidos en dos. Y entonces le está hablando además a un público totalmente heterogéneo. O sea, qué difícil es ser docente o periodista de alguien que puede tener 15 años y te lee, o de la abuela de esa persona, del ingeniero nuclear, o del plomero, o del taxista, porque un periódico, un programa de televisión lo ven todo. Entonces tienes que buscar como un lenguaje medio del común de la gente, ¿no? Eso es interesante porque a veces los profesores universitarios, yo tengo ya 37 en las dos universidades, a veces adoptamos un lenguaje rebuscado, que no entiende sino los colegas. Eso es ser mal educador a mi manera de entender, porque el punto es que te comuniques. Educación también es comunicación. Si no te entienden, entonces tú eres un fracasado. si el proceso no ocurre, pues no se concreta la Claro, y objetivo. el otro no entiende, y el otro tampoco se anima, y el otro sale reprobado, y en realidad el que saldría reprobado eres tú. Fíjese, yo quería profundizar también en cuando usted asume la educación como un apostolado de vida. ¿Cuándo se convierte esto? Se lo pregunto con toda la honestidad del caso, porque no necesariamente estamos hablando de una de las actividades, por ejemplo, mejor pagadas, de las actividades económicas del ámbito profesional que la gente puede desarrollar. A veces se dice incluso que el educador es el sector más abandonado de las políticas públicas, del diseño o la aprobación de contratos colectivos en general. Se trata sin duda de una de las actividades que reviste mayor compromiso de vida y apostolado. Sí, por eso la palabra le calza bien, ¿no? Igual también al periodista que aquí o en Siria sale a cubrir la noticia, también vive un apostolado y a veces vive un martirio, y en términos literales, ¿no? Entonces uno tiene que, ¿verdad? Es algo más que gustarle, es un sentimiento y una convicción de un servicio a la sociedad. Yo lo he vivido así. Yo he estado, digamos, en tres ámbitos en mi vida, digamos, el campo vocacional, aquello que me daba nota, pues. Prefiero hablar de que algo que me da nota a una vocación, así como algo. Pero yo me gradué de bachiller y me metí a jesuita, tuve 5 años, y vivía el concepto del apostolado en función de un mensaje religioso. Yo después estudié educación porque tenía mucho que ver con eso. Ya no es digamos, el mensaje religioso, pero sí es el mensaje ciudadano, de valores. También milité 12 años en un partido político, el Movimiento al Socialismo, en los años 70, 80, después lo dejé. Y también yo creo que la política, salvo esa idea equivocada que tienen alguna gente, que todos son corruptos, miserables, malvados, hay mucha gente que cuando se mete
y muchos que se quedan allí es simplemente por tratar de servir a la gente, que sería menos menos duro para las personas poder tener un fin de semana. Los políticos y los curas son los tipos de personajes que los fines de semana a veces cuando trabajan más. Entonces yo he estado un poco en los tres, pero en el fondo el eje es la educación. Hemos estado revisando y son varias las publicaciones de su autoría, que dan cuenta además del compromiso social de usted como educador, de colocar bajo su firma en sus páginas cosas que tienen que ver con ese compromiso social del educador. ¿Qué más puede haber en aportes desde la posición que usted ocupa en este momento aquí en la universidad? Mira, yo te voy a hablar de mis dos últimos libros. Uno se llama Mitos y Realidades Educativas. Entonces, por ejemplo, a mí me preocupan ciertas ideas que están ancladas en el consciente colectivo y que a mi manera de entender están equivocadas o desfasadas. Y que entonces yo trato en ese libro de, así, si el mito es como un globo, de pincharlo para ver si se desinfla o no, que cada quien lo decida. Te pongo un ejemplo de 8 mitos que yo traté allí. Hay uno que es un lugar común entre políticos, intelectuales, amas de casa y educadores. Dice así: la televisión destruye en la noche, te lo digo a ti que eres periodista, la televisión destruye en la noche lo que la escuela laboriosamente construye en el día. Eso es un mito. O sea, no es uno que es blanco, luminoso y el otro tenebroso. No es la televisión y los medios fuentes nefastas de deformación. Hay de todo como en botica allí y hay también de todo como en botica en el sistema educativo formal. O sea, no te puedo desarrollar la idea, pero trato de, digamos, combatir ese mito. Y la Católica, en la universidad, me acaba de publicar hace un mes un libro que da cuenta de mi angustia como ciudadano ante la violencia social y política. Y por eso lo titulo, entre interrogantes, Guerra Civil en Venezuela. Entonces allí lo tomo ese concepto de lo que ha planteado el presidente Chávez y muchos expertos. Dicen, estamos viviendo una auténtica guerra civil en cuanto a la guerra que la delincuencia más feroz tiene desatada contra los ciudadanos inermes, y la otra es la violencia política, una cúpula gubernamental que se ha empeñado desde hace 14 años en polarizar a los venezolanos, negarle la condición de patriotas a los que no están con ellos, e incitar y promover agresiones de todo tipo contra esos venezolanos, digamos, opuestos a un gobierno, lo cual es su derecho democrático. Entonces analizo eso porque es un tema, no, perdón, me corrijo, no es un tema, es un problema, es una angustia existencial de muchos venezolanos, entre ellos la mía, y yo la descargué en ese libro. De acuerdo a esa sociedad actual que usted describe muy bien en estos trabajos, ¿cuáles son los retos que tiene sobre sus hombros el educador en este momento, en este siglo, en estos años nuestros? Una pregunta muy larga, te voy a hablar de uno solo, muy inmediato al venezolano, los 500.000 educadores. El Ministerio de Educación trata de cambiar el modelo de gerencia escolar y trata de minimizar la labor del profesional y el directivo y trata de igualarlo con lo que pueden representar los obreros, los empleados, los estudiantes y los consejos comunales que tratan de meter en la escuela. Ese es un reto fundamental porque si la formación pedagógica de los muchachos, que es realmente la misión de la escuela y del educador, usted la combina con 6 o 7 funciones adicionales y además convierte la gerencia en una especie de asambleísmo tumultuario, donde el director vale un voto, igual que el obrero, el empleado, el estudiante, etcétera. Entonces, sencillamente, la escuela va a caer mucho más en el declive de calidad que ha estado teniendo desde hace como 30 años en el país. De acuerdo a esto, ¿por qué es importante que los educadores se formen bien? ¿Por qué es importante que una persona que quiere dedicarse a la docencia no solamente se forme quizás en su área específica, sino también se convierta en una persona que maneje la herramienta pedagógica que es tan importante? Esto se ha perdido muchas veces. Que tenga personalidad profesional y personalidad existencial, que no sea una sombra o un eco de lo que el gobierno de turno quiera que tú hagas. Si hace 30 y pico, 40 años cuando yo empecé, los libros de historia negaban los aportes indígenas y yo como profesor decía, no, los indígenas sí nos dieron unas cuantas cosas. Y ahora te consigues un gobierno
que niega no a los indígenas o a los afrodescendientes, niega el aporte español, europeo, porque es un racismo al revés, entonces tú tienes que decir, no señor, ellos nos dieron el castellano, la religión, otro montón de cosas. O sea, si tú no tienes personalidad, cuando un gobierno te dice fa, tú dices fa, bueno, te dice la, y lo que tú tienes que dar es realmente, permíteme la metáfora, el do de pecho de tu propia personalidad. ¿Qué hacer finalmente, profesor, para recuperar el interés y el amor por ese apostolado como el suyo con la educación? Mira, tiene que haber una política pública muy clara. Número uno, los educadores no pueden seguir ganando prácticamente el salario mínimo. Tiene que elevarse a 3 veces más arriba que el salario mínimo, porque esa es la manera de hacerla atractiva. O sea, parecernos un poquito en eso a los japoneses. Y en segundo lugar, evaluar profesionalmente al docente. O sea, te pago bien para que estés todo el día en el colegio y para que sea interesante esa profesión, pero yo también te evalúo. Porque al igual que yo evalúo si un mecánico es bueno, si el carro que mandé a reparar funciona, si los muchachos no salen bien, entonces el educador es el deficiente. Y eso hay que corregirlo. Y si no sirve, se tiene que ir de esta profesión, porque es algo más que una profesión. Tú lo dijiste, es un apostolado. Yo le agradezco mucho su participación con nosotros en Diálogos desde la Colmena. Así nosotros llegamos al final de esta edición. Como siempre, los invitamos a revisar nuestra página web www.ucap.edu.be para servirse de toda la información allí disponible para ustedes. Muchísimas gracias.